Dice aquí en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. En otras palabras, ya pasó tiempo y no hemos alcanzado, no tenemos esa certeza de que nuestros pecados hayan sido perdonados delante de Dios y de que estemos bien delante de Él. Entonces surge estas preguntas. ¿Por qué no hemos sido salvos? Algo está fallando. Algo no estamos haciendo bien. ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a avanzar en este proceso de reconciliación con Dios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos? Porque vamos a ver, dentro de todo el mensaje, vamos a ver la historia de una persona que avanzó hasta cierto punto y ya se detuvo. Y hoy en esta mañana vamos a revisar de nuevo en qué consiste el plan de salvación para nuestras vidas. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay cuatro verdades muy importantes en la predicación de Jesús. En esta, cuando él inició la predicación del evangelio. Las primeras dos verdades son verdades informativas. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, número uno, el tiempo se ha cumplido. La promesa de que Jesús iba a venir, la promesa de que iba a venir un Salvador, simplemente de cuando se escribió el libro de Malaquías, veíamos en unas reuniones pasadas, a cuando vino Jesús, a cuando vino Juan el Bautista, pasaron 400 años. 400 años sin que hubo nuevamente palabra, no hubo profeta, hasta que se levantó Juan el Bautista. Pero de muchos años atrás, en los Salmos, en el libro de Génesis, en toda la Biblia, de mucho tiempo atrás, había la promesa de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir Jesús. Y lo primero que él está diciendo, el tiempo se ha cumplido. Eso es lo primero. Y lo segundo informativo es, el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Después vienen dos grandes verdades que son no informativas, sino mandatorias. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Un llamado al arrepentimiento y un llamado a tener fe, creer en lo que Jesús hizo para perdonarnos, para librarnos de la condenación eterna. Tenemos que creer en el Evangelio. Y yo quisiera que nos grabáramos bien esto para más adelante lo podamos entender mejor. Arrepentidos y creed en el Evangelio. La fe en Jesús. Debemos de entender con mucha claridad lo siguiente. En el Salmo 7:11, en la primera parte dice, Dios es un juez justo. Un día vamos a ser juzgados por un juez justo. Ante este juez no le podemos mentir. No podemos encontrar un abogado para que cambie el caso, para que lo presente de una manera, para que se engañe al juez.
No se le va a poder mentir, no se le va a poder engañar, no se le va a poder sobornar, no se le va a poder chantajear. Dios es un juez justo, dice la palabra. Entonces, vamos dejándonos llevar por el mensaje, vamos nos dejando llevar por toda esta información, por todas estas verdades, para que con la ayuda del Espíritu Santo, al final o en el transcurso de este mensaje nos pueda quedar muy claro en qué estamos fallando, qué es lo que nos falta. Entonces, una primera gran verdad que quisiera que nos quede muy grabada es que la escritura en el Salmo 7:11, en la primera parte de ese versículo dice, Dios es un juez justo. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lo voy a volver a leer. Y de la manera que está establecido, ya está establecido, para los hombres, o sea, para hombres y mujeres, para todos, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de morir, el juicio. Un día estaremos delante de Jesús para ser juzgados. Ya no va a estar Jesús ahí para predicar el Evangelio. Ya no va a ser el tiempo donde escuchamos un llamado al arrepentimiento. Ahora lo vamos a conocer no como un predicador de la verdad, sino como un juez que nos va a juzgar. Hay una historia de, del apóstol Pablo en una de las ocasiones en las cuales él fue encarcelado y quise tomarla aquí como parte de la enseñanza porque creo que nos va a ayudar a comprender lo que Dios nos quiere hablar. Dice en Hechos 24, del 1 al 5, el versículo 10 y del 22 al 27. Hechos 24, versículo 1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Aquí tenemos a un sumo sacerdote, ancianos, o sea, personas que formaban parte de la iglesia, y también llevaban consigo a un orador, una persona elocuente para hablar, una persona elocuente para estructurar la idea, con un buen léxico, para que pudieran acusar al apóstol Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. No fue el sacerdote, no fueron los ancianos, sino fue este orador. Y veamos con qué elocuencia y con qué orden empieza adulando al juez. Dice, y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos.
En el 9 dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Entonces, este Tértulo, este orador, empieza haciendo halagos al gobernador, haciendo halagos al juez. Lo primero que le dice en el versículo 2, debido a ti gozamos de gran paz. Muchas cosas son gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Lo recibimos en todo tiempo, o sea, te hacemos caso en todo lugar y con mucha gratitud. Y luego ya empieza la acusación. Después de que le acusa al apóstol Pablo de que era una plaga, de que era un promotor de sediciones entre los judíos, que era cabecilla de una secta de los nazarenos, que intentó profanar el templo. Después de todo eso, de todo lo que le acusaban, los judíos que lo acompañaban confirmaban diciendo ser así todo. Luego vemos en el versículo 10 dice, habiéndoles hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. El juez escuchó primero al orador, a Tértulo, escuchó las acusaciones y luego le hace una señal a Pablo para que hable. Y Pablo lo único que le dijo fue, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. En el versículo 11 en delante, Pablo empieza a hacer su defensa y le dice a Félix, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Entonces Pablo empieza defendiéndose. No es verdad lo que me están acusando. No me hallaron disputando con nadie, no amotiné a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de ellos, ni hay pruebas de nada de esto. En el versículo 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pero esto te confieso, que teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello, se estaba haciendo eh, este, limosnas, estaba presentando ofrendas, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y aquí viene ya la respuesta de Félix. Félix, el juez, el gobernador. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, conociendo lo que Pablo estaba predicando, lo que había sucedido con Jesús, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y enseguida da una orden y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno
de los suyos servirle o venir a él. Hasta aquí lo que vemos es al apóstol Pablo lo detienen injustamente, le quieren imputar unos cargos, lo acusan de cosas que él no hizo. Pablo se defiende, Pablo aclara que no es verdad, pero al mismo tiempo aprovecha para compartir y hablar acerca de su fe, de su esperanza, de por qué procura mantenerse con una conciencia limpia, que él cree que va a haber resurrección, que él cree que un día vamos a comparecer ante Dios. Entonces, ya escuchó Félix a los dos, ya escuchó a los acusadores, ya escuchó también la defensa de Pablo, y lo que él decide es aplazar y da instrucción, manténganlo detenido, pero concédeles algunas libertades y no quiero que le impidan las visitas de los suyos. O sea, si va a venir otras personas que quieren visitar a Pablo, que quieren servirle, traerle de comer, estar con él, platicar con él, no quiero que se le impida, que no haya estorbo para eso. Entonces, pero Pablo ahí se queda detenido. Ahora bien, en Hechos 24, en el versículo 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Unos días después, el gobernador con su esposa le manda a hablar a Pablo para que le hable de la fe que tiene en Jesucristo. Dice en el 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y aquí hice una anotación. Yo creo que ninguno de ustedes, ni yo, creo que ni de chiste pudiéramos pensar que conocemos más a detalle y a profundidad el Evangelio que como lo entendía el apóstol Pablo. Cuando le mandó a hablar para que Félix a Pablo para que le hablara de la fe en Jesús, acordémonos, Jesús predicó arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando le manda a hablar, a ver, háblanos de la fe en Jesús. Pablo incluyó los siguientes temas. Habló de la justicia, habló del dominio propio y habló del juicio venidero. Este personaje, este Félix, era un juez. Y cuando se le habló del juicio venidero, se espantó. ¿Qué cosas no le estaría explicando el apóstol Pablo? Pero ese espanto, ese temor, eso que le sobrecogió, lejos de llevarlo a, a que continuara para poder arreglar las cosas, dijo, ahora vete, hasta aquí te puedo escuchar. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, hoy en día muchas personas no avanzan en el, en 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 poder salvar sus vidas como veíamos al principio. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Algo está fallando. Hay un punto en el que nos estamos atorando. Este juez que decían que era excelentísimo, que gobernaba bien,
en el versículo 26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Este juez que estaba juzgando a Pablo no era un juez justo. Él quería sobornar a Pablo. Aunque sabía que Pablo era inocente, como quiera lo retenía ahí. Ahí dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Todo lo que el apóstol Pablo aquí pudo experimentar, que estaba ante un juez corrupto. Esto es lo que el concepto que tenía Pablo cuando se iba a defender, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. La información que tenía Pablo es que era un juez que tenía mucho tiempo, pero aquí el apóstol Pablo se dio cuenta que estaba ante un juez corrupto y le mandaba hablar y hablaban y esperaba que Pablo le diera dinero para que lo soltase. 2 añitos, ¿verdad? Pasaron, viene un sucesor de Félix y Pablo se queda ahí preso. ¿Por qué se espantó Félix el gobernador, el juez? Entender que va a haber un juicio justo, saber que Dios no va a tener por inocente al culpable. Veamos algunos datos de ese, o algo de información de cómo va a ser ese juicio. Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Habla el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una descripción de ese gran trono blanco, de ese juzgado, una descripción de quien estaba sentado ahí para juzgar. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una persona que predica un falso evangelio, una persona que habla incorrectamente la palabra de Dios, dice aquí claramente la escritura que va a ser lanzado junto con el diablo para ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también gente humilde, todos los siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros
y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto era lo que Juan, todas las visiones que el apóstol Juan estaba teniendo y fueron escritas en el libro del Apocalipsis. En Hechos, el mismo apóstol Pablo, en Hechos 17:27 vemos algo que le aconteció. Estaba ante unas personas que los vio que eran muy religiosos, que eran idólatras, y les comparte de la siguiente manera: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Les está diciendo, busquen a Dios, y ciertamente o verdaderamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues, les dice en el 29, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Veamos que dice ahora manda, no dice ahora sugiere, ahora recomienda, no. Ahora manda, está dando una orden a todos los hombres en todo lugar. Si estás en tu trabajo, en la ciudad donde vivas, en donde estés, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Se acuerdan el mensaje pasado que les decía el adulterio, la fornicación, la idolatría? Son pecados que encabezan las listas de pecados que vienen en la Biblia, que son muy comunes y porque la mayoría de la gente de alguna u otra manera tiende a eso. Aquí les está hablando a un pueblo que era idólatras, le dice, ni siquiera piensen, olvídate de estar adorando, no. No debemos de pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a la piedra, a la escultura de arte y la imaginación de hombre. Y luego dice, pero está bien, ya el punto es este, ¿eres religioso? ¿Eres idólatra? ¿No has querido atender lo que la palabra te dice, que no te harás dioses ajenos, que no los, este, que no te vas a inclinar, que no te vas a postrar ante ellos? Y aunque la gente busca muchas justificaciones y hablan de que no se adora y tantas otras cosas, pero al final de cuentas les dice, mira, ahorita hay una oportunidad. Ahorita, este es el mensaje. Hay ignorancia. O sea, desconocías esto. Lo veías de otro punto de vista. Pero en este momento Dios pasa por alto la ignorancia. Él está dispuesto a perdonarte, pero te manda donde estés que te arrepientas. Pero no para ahí el mensaje. En el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día, por eso te tienes que arrepentir, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, lo va a juzgar, pero de una manera justa. Repito, no va a haber sobornos, no va a haber chantaje, eh, nada de eso. Va a juzgar con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Arrepiéntete. Arrepiéntete
y tienes que creer que un día vas a ser juzgado por Jesús. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 18, la primera parte dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquí nos deja ver la escritura que Dios es tardo para la ira, o sea, está siendo muy paciente. Y aparte, uno de sus grandes atributos es que es muy grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Ahí lo está dejando muy claro, lo puede perdonar, pero no va a tener de ninguna manera por inocente al culpable. En Éxodo 32, versículo 31, 32 y 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Otra vez, pecado de idolatría. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le está rogando a Dios, mira, el pueblo ha pecado, el pueblo se hizo dioses, se hicieron dioses de oro. Por favor, perdónalos. Y si no los vas a perdonar, quítame a mí del libro de la vida. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aunque me lo pidas, no. O sea, suena bien tu petición. Quieres mostrarte como, recordemos que en el Antiguo Testamento, que Moisés era como una figura de lo que había de venir. Él quería interceder, él intercedió por el pueblo. Él estaba dispuesto inclusive a que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Y el Señor le dijo claramente, no, a ti no te voy a quitar. Esa, a las personas, al que peque contra mí, a ese reiré yo de mi libro. ¿Por qué? Porque soy juez justo, porque no tengo por inocente al culpable. Y le dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te, te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Le dice, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. O sea, hay cuentas pendientes que van a ser atendidas y que un día vamos a enfrentarnos todos, todos delante de ese gran trono blanco, a ser juzgados. Hasta aquí, todo esto que estamos viendo, vamos a considerarlo así como, como un estudio, como algo que vemos claramente que los jueces de esta tierra, a lo menos el que juzgó aquí al apóstol Pablo era corrupto, esperaba dinero, eh, como la claridad que tenía Pablo, cómo le, le compartió de la fe en Cristo, pero también le habló del juicio, del dominio propio y, y cómo hubo una reacción en este juez corrupto, que hasta ahí estuvo dispuesto a escuchar al apóstol Pablo. Lo siguiente que te quiero compartir es, es la historia de una mujer que fue sorprendida en el adulterio. Dice en Juan capítulo 8, versículos 1 al 4.
Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Imaginémonos esta historia. Una persona sorprendida en el mismo acto del adulterio. Está Jesús enseñando, estaba sentado compartiéndole a la gente y llega un grupo de gentes. Escribas, lo dice ahí en plural, o sea, eran varios. Fariseos, eran varios, y le traen a esta mujer. Señor, en la ley de Moisés, se nos mandó a apedrear a tales mujeres. Y está en pleno acto, o sea, le quitan todas las evidencias. ¿Qué dices? ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? ¿La matamos de una vez? Yo quiero que te imagines la escena. ¿Cómo crees tú que se sentía en ese momento la mujer que estaba escuchando a sus acusadores? Que estaba ellos utilizando la misma palabra para decirle a Jesús, Señor, esto es lo que dice la escritura. Pero Jesús haz de cuenta que no los ignoraba y estaba, dice, inclinado hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. No dice la escritura que escribía. Algunos, yo he escuchado comentarios que algunos piensan, pero esto no viene ahí en la escritura, que como si estuviera él anotando el nombre de esta mujer en ahí en el piso, en el suelo. Pero mientras él escribía ahí con el dedo en tierra, insistían en preguntarles, le insistían, danos una respuesta, Señor. ¿Qué hacemos con la mujer? La ley marca que hay que apedrearla, tiene que morir. Entonces ya él se endereza y le da la respuesta. Yo quiero que te sigas imaginando qué pensaba la mujer. Escuchaba primero el impacto de que la sorprendieron, luego lo segundo es que la llevan ante Jesús
la están acusando, le están diciendo a Jesús, básicamente que dé también su opinión, y Jesús estaba en silencio. Esos segundos, esos minutos tuvieron que haber sido eternos para esta mujer, asustada, espantada, arrepentida. Entonces Jesús le insisten, él se endereza y le responde, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso le dice a todos, el que esté libre de pecado, agarre piedras y dale, empiézale. ¿Te puedes imaginar nuevamente a la mujer esperando que empezaran a caer las primeras pedradas? Ella no sabía la condición de todas y cada una de las personas. Ella no conocía los corazones. Acuérdate que había, el Señor los mencionó por muchas, en repetidas ocasiones a muchas personas como hipócritas, que tenían apariencia de piedad y negaban la eficacia de ella. Gente religiosa que aparentaban estar todo bien delante de Dios. Jesús sí sabía lo que había en el corazón de cada persona, pero esta mujer no. Y cuando ella escucha la respuesta que Jesús les está dando, yo me imagino, ¿verdad? Que ya estaba esperando que le cayera el primer peñascazo en la cabeza. En el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Haz de cuenta que a Jesús le interrumpieron de lo que estaba escribiendo, le insisten que qué vamos a hacer con esta mujer. Él se levanta y les dice, el que esté libre, y vuelve él a inclinarse de nuevo hacia el suelo. Ahora, aquí ya tenemos a la mujer acusada, en este caso sí, sorprendida en pleno acto de adulterio. Tenemos a los acusadores, a escribas, a fariseos y toda la gente que escuchaba también ahí, porque cuando llegaron, Jesús le estaba compartiendo a otras personas, les estaba enseñando la palabra. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, grandes y pequeños. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús no los corrió. Jesús no les dijo, ya no puedes estar aquí escuchando mi mensaje, sino que ellos no pudieron lanzar ni uno solo una piedra porque sabían que sus vidas también estaban en pecado. Quizás no era adulterio, pero eran mentiras. Quizás no era idolatría, pero eran borracheras. Quizás no eran borracheras, pero era hipocresía. El término que le dejó ahí es el que esté libre no de adulterio, no, el que esté libre de pecado, el pecado que le quieras poner. Y entonces fueron acusados por su conciencia, pero decidieron separarse de ese lugar. De tal manera que dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Otra vez se endereza Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te aventó ni una piedra? Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero no fue todo lo que le dijo. Veamos la segunda parte aquí en el versículo 11. Vete y no peques más. Vete y no peques más. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Félix se espantó que Jesús le estaba, que Pablo le estaba compartiendo acerca de la fe en Jesús, no toleró que le hablara del, del juicio venidero ni del dominio propio. La escritura dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. La escritura dice que Dios nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y a esta mujer que acaba de perdonar, a esta mujer que, que, este, que no fue condenada, le dio esta instrucción. Yo no te condeno, yo te perdono. Él vino a salvar, él vino a perdonar, él vino a, a lograr que cada día más y más personas puedan estar inscritos en el libro de la vida. A sus discípulos les dijo, no se gocen porque pueden echar fuera demonios, sino gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis veíamos ahorita que en aquel día del juicio serían echados fuera todos aquellos que no estuvieran escritos en el libro de la vida. Para poder cumplir con lo que Jesús dijo, arrepentidos y creer en el Evangelio, lo primero es que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Pero si no nos queda claro nuestra culpabilidad, si no nos queda claro que vamos a ser juzgados, si no nos queda claro que necesitamos urgentemente que haya un Salvador, que haya alguien que, que, que nos va a defender, pero no nos va a defender con mentiras, no nos va a defender diciéndole Jesús al Padre, es que él nunca adulteró, es que él nunca mintió, no va a ser como un abogado corrupto, no va a haber un juicio corrupto, no, él va a decir, sí, sí hizo todo esto, sí robó, sí mentó, sí fornicó, sí adulteró, sí habló mentira, sí practicó la idolatría, sí practicó la extorsión, el soborno, el fraude, pero se arrepintió, pero me buscó a mí, pero me pidió perdón y decidió creer que yo pagué por él. Entonces, en este libro, cuando los libros son abiertos, él está escrito en el libro de la vida. Él sí hizo todas esas cosas malas, pero se arrepintió y creyó en mí que yo iba a pagar su deuda. ¿Por qué estoy hablando aquí también de Timoteo? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque mucha gente tristemente vive en un falso arrepentimiento. Se arrepienten porque se sienten motivados o porque se asustan
de lo que les pueda suceder, pero en su corazón no están decididos. Dicen que no pueden dejar el pecado. Jesús no te va a pedir nada que no puedas hacer. A esta mujer la perdonó, pero también le dio una instrucción. Le dijo, vete en paz, o sea, yo no te voy a condenar, yo te perdono, pero no peques más. O sea, tu arrepentimiento ahorita lo acepto, pero no lo vuelvas a hacer. Y a eso se le llama dominio propio. Cuando tú eres el que mandas en ti mismo. No es que me ganó el impulso, me ganó los ojos, me ganó esto. No, tú tienes dominio propio. Es que te da un espíritu de amor y te das cuenta que pecar es hacer lo malo, es ofender a Dios y es lastimar a otras personas. Entonces ya no lo haces no porque tu religión no te lo permite, no, porque tienes un poder para vencer, tienes un poder para contenerte, tienes un poder y un dominio propio. Jesús inicia su ministerio, empieza a predicar y nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo donde no vengo a enviarte al infierno, donde no vengo a condenarte, donde está la misericordia en su máximo esplendor. Es un tiempo donde el reino de los cielos se acerca a tu vida. Ciertamente no estás lejos, decía el apóstol Pablo. Entiendo que hay ignorancia, pero manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y así como hubo ese cumplimiento y dijo, el tiempo se ha cumplido, así también va a haber otra ocasión, va a haber otro momento donde se va a cumplir, donde entonces ya va a venir Él, pero a juzgarnos, donde vamos a comparecer y si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, ahí está bien claro lo que dice Apocalipsis. Lo voy a volver a poner para Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay eventos en los que tú puedes ir a alguna fiesta, alguna boda, y si no estás ahí apuntado no te dejan entrar. Aquí podrás decir, bueno, pues le doy un dinerito y me deja entrar. En el cielo no va a ser así. Y tenemos al día de hoy la oportunidad de que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida.
si verdaderamente nos arrepentimos y creemos en Jesús. Pero tener fe en Jesús es creerle todo. Tener fe en Jesús es creerle que Él te puede perdonar. Es creerle que Él murió en la cruz y pagó por todos y cada uno de tus pecados. Pero también es creerle que va a venir una segunda venida y que se va a acabar este tiempo y vamos a pasar a otro tiempo en el cual vamos a ser juzgados. Y Él, si no arreglamos nuestras vidas delante de Él, si no creemos en el Evangelio, este, pues simplemente se nos va la oportunidad. Simplemente es como haber desaprovechado, es, eh, es haberlo despreciado, es no haberle creído. Entonces, cuando una persona es detenida por un delito, la persona, aunque comete el delito, el que sea, busca un abogado para que ese abogado argumente y le ayude a ser librado del castigo. Y aunque le presentan pruebas, le preguntan a la persona si él es responsable y dice, no, soy inocente de todo eso. Es una tendencia natural del ser humano no querer aceptar la culpabilidad. Y eso es lo que está estorbando. Eso es en lo que estamos fallando. Eso es el gran impedimento para muchas personas. Y cuando llegan a aceptar algo, lo quieren aceptar, pero en términos generales. No, pues todos estamos mal, todos fallamos, todos pecamos, todos hacemos esto. El juicio va a ser individual para cada uno. Ayer un hermano nos compartía y nos hacía ver cómo el apóstol Pablo decía, porque de los pecadores yo soy el primero, aceptaba su culpabilidad. Esa mujer sorprendida en el acto del adulterio aceptó su culpabilidad. No tenía para dónde hacerse. Sabía que era culpable. Y cada uno de nosotros debemos de saber si hemos aceptado nuestra culpabilidad. Dice la escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y no está hablando de que se los confieses a un hombre, no, que ya no los encubras, pero no los encubras delante de Dios. Dice, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Veíamos en Números que Jehová es grande en misericordia, perdona el pecado, perdona la maldad, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Todos hemos fallado, todos hemos pecado y tenemos también la oportunidad de la reconciliación con Dios, del perdón delante de Dios. La única diferencia, y créeme que ahí se marca como, es como llegar a una encrucijada y hay dos carreteras, a la derecha o a la izquierda. Ese punto de encrucijada es el no aceptar esa culpabilidad, el seguir insistiendo, el tratar de buscar de qué manera decir, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y si lo quieres aceptar, sí, lo hice, pero lo hice por esto, es que me había brillado, me vi presionado, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo fallé, te fallé, Señor, he pecado contra ti. No podemos tener un arrepentimiento sincero si no tenemos la claridad de nuestra culpabilidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender esto a cada uno en lo individual. Yo te invito
te sugiero que, que lo enfrentes. No, como te repito, no lo tienes que hacer delante de los hombres, esto es delante de Dios. Cada vez por ejemplo, quieras minimizar o justificar o, o cualquier otra cosa que, por ejemplo, digas, es que no creo que Dios me vaya a mandar al infierno por esto, que no aceptemos los designios de Él, es nada más seguir, este, como quien dice, no poder avanzar. En un vehículo, tú puedes traer un carro, una camioneta, un camión, lo que traigas, ¿verdad? Como vehículo. Algunos hemos tenido la experiencia que nos metemos en un lugar y nos atoramos, ¿verdad? Y le das y quieres salir y cada vez te hundes más. Queda uno ahí atascado, atorado. Y esos atascones y esos atorones suceden también en la vida espiritual. Entonces hay que creer completo. Es tan sencillo, es tan simple como lo comentó David la semana pasada. Pero es sorprendente que aunque es tan claro, tan simple y tan sencillo, no lo hacemos como marca la escritura. Entonces, yo te invito a que tengas un verdadero arrepentimiento, a que puedas identificar en las cosas que has fallado, las que tu mente te ponga bien en claro y las que al día de hoy tú estás consciente de que no está bien y puedas aceptar delante de Dios tu culpabilidad. Porque mientras no te sientas culpable, no vas a necesitar quien te ayude. Entonces, lo que hacemos es menospreciar a Jesús. Pero cuando nos sentimos culpables, y yo te lo digo por experiencia propia, cuando yo conocí al Señor, a mí lo que me sucedió fue que primero yo le decía, Señor, ¿por qué me vas a quitar la vida si estoy muy joven? Y luego empecé a ver poco a poco en ese mismo momento todas las cosas que yo había hecho mal y me empecé a dar cuenta que yo era culpable de muchas cosas. Y ya cuando entendí eso, fue que le pude pedir perdón a Dios y había un verdadero arrepentimiento porque estaba muy consciente de las cosas que yo había hecho mal. Y ya estaban hechas, ya no había vuelta atrás. Jesús ha sido tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, que de una y otra manera nos está hablando, pero igual como veíamos la semana pasada, no endurezcamos nuestros corazones, no retengamos lo, la verdad, o sea, no le saquemos la vuelta a ser juzgados por él. Les platicaba de otro amigo mío de mucho tiempo que él me ha dicho, es que me siento juzgado por Dios. En esos momentos que te sientes juzgado por Dios, aprovecha y dile, de una vez, Señor, muéstrame todo lo que quizás a mí ya se me olvidó, para que puedas acudir a Él, para que puedas pedirle su perdón, que puedas pedirle su misericordia y para que tu nombre se abra el libro. Y así como Jesús anotaba algo en tierra, anote tu nombre, anote tu nombre en el libro de la vida. Y cuando lleguemos delante de Él y se abran los libros, aparezcas en ese libro donde la gente, de los que ya están exentos, de los que ya sus deudas están pagadas.
nunca se va a negar lo que hiciste. La única diferencia va a ser que no desaprovechaste la oportunidad del Evangelio, de creer en el Evangelio, porque como dijo Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.